Había una mujer en el salón parroquial, no alguien a quien conociera bien, solo alguien a quien había visto en las cenas mensuales. Y me apartó una tarde y me dijo muy bajito: «Walter, tienes que buscarte una buena mujer. No puedes vivir el resto de tu vida solo en esa casa». Soy Walt, tengo 82 años, y quiero contarte algo que nadie me dijo 2 años después de que Linda muriera. Nadie me dijo que el momento en que más solo me sentí no fue en esa casa a solas. Fueron los 14 meses que pasé a punto de convertirme en alguien que no reconocía, intentando hacer lo que todo el mundo decía que debía hacer a continuación. Y lo cerca que estuve de firmar algo que no podría haber deshecho. Linda murió un jueves de finales de octubre. Las hojas ya se habían caído para entonces. Era ese tipo de mañana gris donde la luz no aterriza realmente en nada, simplemente se queda ahí suspendida. No hablo mucho de esa época. No porque sea demasiado doloroso, exactamente. Más bien porque todavía no siento que sea algo que deba explicar. Hay cosas que guardas no porque sean secretas, sino porque las palabras las hacen más pequeñas de lo que son. Los primeros meses la gente venía, comida en la puerta, llamadas, el tipo de atención que tiene buena intención pero que poco a poco te asfixia. Y luego la atención empezó a cambiar, no a desaparecer, sino a cambiar de forma. De ¿cómo lo vas llevando? A ¿has pensado en salir más? O hay una mujer en la parroquia que perdió a su marido la primavera pasada. A los 6 meses, mi hija menor, Raquel, me llamó un domingo. Ella no tiene filtro, a diferencia de los demás. Me dijo: «Papá, necesitas compañía. Te vas a marchitar en esa casa». Marchitar. Esa fue la palabra que usó. Y la cuestión es, y no lo entendí en ese momento, que le creí. Porque la casa estaba silenciosa de una manera que tenía peso. Porque en toda mi vida adulta nunca había hecho la cena para una sola persona. Porque cada hábito que tenía estaba construido alrededor de 2 personas. Y ahora una de esas personas se había ido, y los hábitos seguían funcionando sin saber dónde detenerse. Así que cuando un amigo mutuo me presentó a un hombre llamado Gerardo en una cena de la comunidad, viudo, 76 años, cartero jubilado, educado, estable, el tipo de hombre que llega puntual y cumple su palabra, no dije que no. Tomamos café, luego cenamos, luego empezó a llamar los martes por la tarde. Entonces dijo algo que todavía puedo oír exactamente. «Walt, simplemente tiene sentido. 2 personas, ambas solas, ambas con casa propia, ambas pagando facturas por separado. Podríamos cuidarnos el uno al otro. Solo tiene que ser eso». Cuidarnos el uno al otro. Esa frase. Le di vueltas en mis manos como a algo que encuentras en el bolsillo de un abrigo viejo. Sonaba tan razonable. Sonaba como la respuesta obvia. Sonaba como algo a lo que un hombre sensato dice que sí. Dije que lo pensaría. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Y no tuvo nada que ver con Gerardo. Mi hermano Roberto me llamó esa misma semana. No es que hablemos a diario. Hablamos cada mes más o menos, sobre todo de cosas superficiales, cómo va el coche, cómo están los nietos, ese tipo de conversación. Pero esta vez me preguntó cómo estaba de verdad. Y yo no tenía una respuesta preparada, así que le dije la verdad. Le hablé de Gerardo. Le dije que lo estaba pensando. Le dije que todo el mundo parecía pensar que era el paso correcto. Hubo una pausa en la línea que duró tanto que pensé que se había cortado la comunicación. Entonces Roberto dijo: «¿Sabes qué le pasó a Guillermo Martínez?» Guillermo Martínez era un hombre que ambos conocíamos del barrio de toda la vida. Viudo. Buen hombre. Se volvió a casar a los 70. Roberto me contó lo que pasó en los 4 años siguientes. Y cuanto más hablaba, más frío me quedaba yo. Porque yo no había hecho ninguna de las preguntas que debería haber hecho. Sabía que Gerardo era viudo. Sabía que tenía su pensión. Sabía que era educado y estable. Lo que no sabía, lo que nunca se me ocurrió preguntar, era nada sobre sus deudas, su historial médico, la situación financiera de sus hijos, si había avalado algo para alguien, si había huecos entre lo que me contaba y lo que realmente había.
Llamé a una abogada esa semana. No se lo dije a Gerardo, no se lo dije a Raquel. Simplemente pedí una cita y me senté frente a una mujer que llevaba 30 años llevando temas de herencias y sucesiones, y le pedí que me explicara claramente qué significa volver a casarse para un hombre de mi edad. No fue antipática, pero tampoco fue suave. Me dijo: todo lo que posee se vuelve legalmente vinculado. Sus deudas pueden alcanzar tus activos. Si él llega a necesitar cuidados médicos a largo plazo, tus ahorros pagarán por ello. Si él muere antes que tú y sus hijos impugnan el testamento, tu posición legal como cónyuge supérstite es fuerte, pero también la de ellos si están bien representados. Y si él muere con deudas, tus acreedores pueden ir tras lo que tú construiste. Dijo que lo ve constantemente. Hombres y mujeres que se vuelven a casar después de los 60 porque parecía lo sensato, lo más llevadero, solo para pasar sus últimos años en disputas legales, agotamiento financiero o tareas de cuidado para las que no estaban preparados. Me mostró documentos de 3 casos, con los nombres borrados. Cada uno empezaba igual. 2 personas, ambas solas, todo les encajaba, y luego algo cambiaba. Una enfermedad, una deuda, un hijo de un matrimonio anterior que sentía que tenía derecho a algo, y lo que parecía un arreglo simple y razonable se convertía en algo que nadie podía desenredar limpiamente. Conduje de vuelta a casa y me quedé sentado en la cocina mucho tiempo. Pensé en la casa. La misma casa que compré a los 30 y pocos. La misma casa donde crecieron mis 5 hijos. Donde Linda y yo discutimos sobre si había que cambiar el tejado durante 3 años antes de que finalmente lo arreglara. Donde conozco cada sonido que hacen las tuberías y exactamente cuánto tarda la calefacción en arrancar en enero. Esa casa, mis ahorros, el poco dinero que había apartado para dejar en herencia. Todo ello, de repente pude ver lo rápido que podría convertirse en el problema de otra persona para resolver. Y lo más extraño era, Gerardo era un buen hombre. Esto no iba de que él fuera deshonesto. Iba de darme cuenta de que casi había tomado una decisión legal y permanente basada en la soledad y en la sensación de que debía hacerlo. Esa fue la primera cosa que aprendí. Y casi necesité sentarme después de asimilarlo. Te voy a contar algo que va a sonar ridículo. Pasé 2 noches enteras reorganizando los armarios de mi cocina después de esa cita con la abogada. Simplemente moviendo las cosas. Poniendo las tazas donde solían estar los cuencos. Moviendo el café a un estante diferente. Sin ninguna razón práctica. Linda tenía un orden para las cosas y yo lo había mantenido, exactamente igual, durante 2 años sin mover ni un solo objeto. Y de repente lo moví todo. A la mañana siguiente no encontré el café durante 20 minutos y me quedé allí en bata, genuinamente furioso conmigo mismo. Pero tampoco lo volví a poner en su sitio. Cosas pequeñas, pero son tuyas. La segunda cosa me llegó más lentamente. No llegó con papeleo. Llegó un martes por la mañana. Unas 6 semanas antes de conocer a Gerardo, había empezado a hacer algo que, quiero ser claro, nunca le habría admitido a nadie en ese momento. Había empezado a desayunar tarde. No exageradamente tarde. A las 10, a veces a las 10:30. Simplemente porque me apetecía. Sin horarios que cumplir. Sin nadie esperando. Había empezado a leer por las noches hasta que me sentía cansado, en lugar de hasta que el reloj decía que debía parar. Había empezado a ver programas que Linda habría quitado a los 10 minutos. Estas no son libertades dramáticas. Entiendo cómo suenan. Pero yo tenía 79 años y por primera vez en mi vida adulta vivía con un horario que era única y exclusivamente mío. Y me di cuenta de que, cuando Gerardo empezó a llamar los martes, cuando empecé a ajustar lo que estaba haciendo para estar disponible cuando él llamaba, me di cuenta de que había empezado a acomodarme automáticamente de nuevo. No porque él me lo pidiera, sino porque llevaba haciéndolo toda mi vida sin saber que era una opción. Mi hija Karen vino a cenar por esa época. Ella es cuidadosa con sus palabras, Karen. Las mide. Dijo, mientras estábamos a la mesa: «Papá, te veo
más ligero últimamente. Antes... Se interrumpió a sí misma. Antes de Gerardo, quería decir. No dije nada, pero lo anoté mentalmente, porque tenía razón. Había habido una ligereza, una pequeña e inesperada sensación de, no felicidad exactamente, sino más bien claridad. El tipo de claridad que solo notas cuando empieza a nublarse. El pensamiento al que volvía una y otra vez era este. Había pasado más de 4 décadas como esposo. No me fue mal. Hice lo que pensaba que un hombre debía hacer. Trabajé, me quedé, mantuve las cosas funcionando. Pero nunca, ni una sola vez como adulto, me había preguntado qué quería yo realmente que fuera una mañana cuando nadie más necesitara nada de mí. Y ahora lo sabía, y estaba considerando cambiarlo de nuevo. ¿Para qué? Porque marchitar fue la palabra que usó Raquel. La tercera cosa vino de mi hijo mayor, Daniel. Daniel es práctico, eficiente. Maneja las cosas como yo solía hacerlo, ocupándose de ellas y pasando a lo siguiente. Me llamó un sábado y tras el intercambio habitual sobre el tiempo y cómo iba el coche, dijo: «Papá, necesito preguntarte algo directo». Le dije que adelante. Me preguntó por la casa, por los ahorros, por lo que había planeado dejar en herencia. Le dije que eso estaba bajo control, que tenía un testamento. Me dijo: «Papá, un testamento no significa mucho si te vuelves a casar. Él se convierte en tu pariente legal más cercano, no nosotros». Le dije que era consciente. «¿Lo eres?», porque llamé a un abogado de sucesiones hace 2 días y me dijo que un cónyuge supérstite puede impugnar un testamento en este país y ganar la mayoría de las veces. No digo que no debas hacer lo que te haga feliz. Digo si sabes a qué estás renunciando legalmente. No nos peleamos. Daniel no se pelea. Yo tampoco. Pero la llamada se quedó grabada en mí. Volví a la abogada. Le pregunté específicamente qué pasaba con la herencia de mis hijos cuando un hombre se vuelve a casar a mi edad. Me dijo lo mismo que aparentemente le había dicho la abogada a Daniel. El cónyuge superviviente tiene una posición legal que puede prevalecer sobre un testamento. Los hijos de un primer matrimonio pueden pelearlo, y a veces ganan, pero el coste legal, el tiempo, el desgaste de pelear contra un padrastro por la casa de su propio padre. Ella había visto familias desmoronarse por eso. Pensé en mis 10 nietos, en Daniel, Karen, Esteban, Laura y Raquel. En los 40 años de trabajo, de estabilidad, de no quejarme y de estar presente. Todo ello acumulado silenciosamente en algo que se suponía que debía pasar a la siguiente generación. Y pensé, ninguno de ellos me pidió que hiciera esto. Ninguno me pidió que tomara lo que su madre y yo construimos juntos y lo convirtiera en algo legalmente disputable. Gerardo seguía siendo un buen hombre, eso seguía siendo cierto. Pero las buenas intenciones y los resultados legales son cosas distintas. Y yo no había pensado con claridad en lo segundo. La cuarta cosa vino de Tomás Reyes. Tomás no dice mucho que no sea práctico, y respeto eso de él. Me había pedido prestado la llave grifa 2 veces, y me la había devuelto las 2 sin necesidad de recordárselo, que es más de lo que puedo decir de algunos. Una tarde estaba trabajando en su furgoneta y yo estaba sentado en mi porche, y tuvimos uno de esos intercambios que empiezan con algo específico y terminan en otro lugar. Mencionó a un hombre que había vivido en la calle antes de que Tomás se mudara. No lo conocía bien, solo sabía la historia de la casa. El hombre se había vuelto a casar tarde, a mediados de los 70. La mujer enfermó, necesitó muchos cuidados. Su hija le había contado la historia a Tomás. Y este hombre se pasó sus últimos 3 años de salud razonable siendo cuidador a tiempo completo. No porque fuera mala persona, sino porque había hecho un compromiso legal y lo cumplió, porque eso es lo que hacemos los hombres como nosotros. Tomás lo dijo sin dar su opinión, como dice la mayoría de las cosas. Luego volvió a su furgoneta. Pero me quedé pensando en ello el resto de la tarde. Yo había visto el declive de Linda, 2 años. No he hablado de esos 2 años con detalle y no tengo intención de empezar ahora, excepto para decir esto.
Me costaba hasta media mañana volver a sentirme presente otra vez. Cada día, durante meses. El peso de eso es específico y no te abandona como otros pesos. Yo tenía 79 años, y si la salud de Gerardo cambiaba, y la salud después de los 75 cambia de formas que no puedes predecir, llega rápido y se queda permanentemente, yo sería el que estaría allí. Porque eso es lo que significa el matrimonio. No solo las cenas, no solo la compañía. Son las duchas, las medicinas, las citas médicas, las noches en vela. No estaba seguro de tener fuerzas para eso otra vez. Y el hecho de no estar seguro era una información que debía escuchar. Hay una razón por la que te cuento todo esto en el orden en que ocurrió. Porque la quinta cosa, la última, es la que me hizo llamar a Gerardo y decirle que no podía hacerlo. Y no fue algo legal, no fue financiero, no fue sobre los cuidados, ni la herencia, ni ninguna de esas cosas prácticas. Fue una pregunta que me hice un domingo por la noche, sentado en la cocina con una taza de café que se había quedado fría. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y me quedé con la pregunta, honestamente, de esa forma en que solo puedes hacerlo cuando nadie te mira. La respuesta no era porque amo a Gerardo. La respuesta no era porque quiero construir algo con alguien. La respuesta, y esta es la parte de la que no me siento orgulloso, y también la que creo que importa, era porque todo el mundo me decía que debía hacerlo. Porque vivir solo se sentía como algo que tenía que arreglar. Porque tenía miedo de lo que significaría sobre mí si no lo hacía. Había sido un hombre que proveía, que mantenía las cosas funcionando, que no hacía ruido sobre lo que necesitaba, y en algún lugar del entrenamiento de vivir así durante 60 años, había absorbido la idea de que estar solo era lo mismo que fracasar, que un hombre sin pareja era un hombre que no había terminado algo. Pero eso no era cierto. Era una historia que me habían entregado de niño y que nunca me había detenido a examinar. La verdad, sentado en esa cocina, con el café frío y todo, era más simple y más dura. Yo no quería volver a casarme. Quería saber si podía vivir sin necesitar hacerlo. Y la respuesta era sí. Poco a poco, de forma imperfecta, con muchos armarios reorganizados y desayunos tardíos, sí. Llamé a Gerardo a la mañana siguiente. Le dije que no podía seguir adelante. Fue un caballero al respecto, lo cual lo hizo más difícil a su manera. Sin enfados, solo un «lo entiendo» tranquilo, que no me creí del todo, pero que agradecí de todos modos. Raquel me llamó esa semana. Estaba disgustada. Dijo que estaba cometiendo un error. Dijo que estaba preocupada por mí. Le dije que estaba bien. Ella dijo, «Papá, vas a estar solo». Le dije, «Lo sé». Hubo una larga pausa. ¿Seguro que eso está bien? Y tuve que pensarlo honestamente antes de responderle. Porque no era una pregunta pequeña, era la pregunta, la que estaba debajo de todas las demás. Creo que sí, dije. Creo que necesito averiguarlo. Eso fue hace 3 años. Sigo en esta casa. Sigo desayunando a las 10 cuando me apetece. Lucas Reyes vino la semana pasada y se quedó cerca del banco de trabajo mientras yo arreglaba una bisagra de la puerta trasera. No pidió nada, no dijo mucho, solo se quedó allí con esa forma de ser que tiene. Le pasé el destornillador cuando necesité una segunda mano y lo sostuvo correctamente sin que tuviera que explicárselo, algo de lo que me di cuenta. Hay cosas que no requieren explicación. Hay tipos de compañía que tampoco. No voy a decirte que estar solo sea fácil, o que a veces no me siente a esta mesa por las noches y sienta el tamaño del vacío. Lo siento, eso es la verdad. Pero voy a decirte esto. Hay algo que sucede cuando dejas de organizar tu vida en torno a lo que se supone que debes hacer a continuación. Se instala una especie de quietud. No es felicidad exactamente. Es más bien honestidad. Es como finalmente saber cómo suena el espacio cuando no lo estás llenando de ruido solo para demostrar que es habitable. Viví 40 años junto a alguien a quien amé. Eso fue real. No lo menosprecio.
Y estoy viviendo estos años junto a mí mismo. Eso también es real. Eso también cuenta. Estoy agradecido por cada uno de ellos. Los que compartí, los que no. Los que pasé construyendo algo y los que pasé sentado lo suficiente como para preguntarme para qué lo había construido. No sé cuántas mañanas me quedan, pero sé que las que tengo son mías. Eso ya es algo. Gracias por sentarte conmigo esta noche. Si algo de lo que he dicho ha resonado en ti, espero que lo lleves a tu propio ritmo, sin forzarlo a convertirse en nada. Si quieres volver y sentarte aquí otra vez, aquí estaré. Solo es esto. Cuídate, sea lo que eso signifique para ti.